Voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Muy buenos días, ¿cómo se encuentran? Estamos una vez más en esta su edición de temas, lemas y dilemas. Los saluda el cuerpo de quien hace este programa. Buenos días, Oscar. Muy buenos días a todos. ¿Cómo se encuentran? ¿Bien? Bien. Estamos en el Canal Patrio, este espacio a la sociedad civil que se abre y es un espacio muy valioso que hay que saber conservar. Bueno, pues yo creo que como el clima ha dejado de hacer un frío intenso, empieza a sentirse un calor ya para algunos agradable, otros ya se seguirán quejando del clima. Bueno, finalmente lo único que queremos tomar en consideración de esto es simple y sencillamente que ya con toda este cambio climático, ya se habla sin rubores de los cambios en la Constitución, de que la reforma energética, bueno, eso de que van a bajar los precios no es una mentira, los precios de los energéticos, pero tardará algunos añitos, unos 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15 años, quién sabe cuándo. Ya cuando no esté este señor, ¿no? Sí, o quién sabe cuándo al pueblo en general. Para los industriales y para la clase que se ha apoderado del país, para ellos de inmediato entrará en funcionamiento los beneficios de estas reformas contrarrevolucionarias que han sepultado la Constitución Política de 1917. Y bueno, en este marco pues tenemos una serie de cuestiones muy generales y hoy, por ejemplo, nos recordaba David y el compañero Jorge Luis que se cumplen, fíjense nada más, un año más, no se cumple, es un año más del mayor crimen industrial cometido en este país, del cual se haya hecho pública su existencia, porque ha habido otros, ¿no? Pero evidentemente este crimen industrial cometido por la derecha cavernaria del Partido Acción Nacional, con los más indignos personajes de este país, hoy se cumple un año más de impunidad. Y precisamente el día de ayer, Napoleón Gómez Urrutia, desde su exilio en el Canadá, pues saca un libro en donde dice que saldrán todas las verdades de la sociedad. ¿Qué más puede decir? Bien, pues entre otras cosas tocaremos ese tema, un poco de historia que serían los batallones rojos, seguiremos hablando un poco también de estas cuestiones mediáticas, de cómo se manipula la intención, más bien dicho, cómo se manipula sin intención de informar al pueblo de México. Pues, ¿cómo ven, no? Bueno, en relación así de manera muy rápida, atención a todos los temas y poco tiempo que tenemos, yo quisiera comentar que el homicidio industrial de pasta de conchos al que se refiere Oscar, pues sigue impune. Los culpables de esto, porque hoy, después de 8 años, Oscar, ya se sabe que estas cuestiones se pudieron evitar y se siguen dando. Hace unos días, hace una semana aproximadamente, semana y media, se dio cuenta de el fallecimiento de 5 mineros más. El Grupo Minera México, que es propiedad del grupo financiero de Germán Larrea Mota y su familia, así como empresas transnacionales canadienses que tienen con la concesión, fíjense nada más, de acuerdo a datos de la Secretaría de Economía de este país, está concesionado más del 33% del territorio nacional para las cuestiones de las minas, Jorge. Sí. Es decir, son dueños prácticamente del suelo, del subsuelo de este país. Y por otro lado, además de que depredan el ambiente, porque no tienen respetan ninguna normatividad ecológica, en materia laboral hacen ese tipo de cosas. No es gratuito que Germán Larrea Mota aparezca en la lista de Forbes, y una de las formas que le ha permitido este gobierno enriquecerse así, pues es que mantiene a los trabajadores en condiciones nulas de seguridad e higiene. El asunto de las huelgas, por ejemplo, Oscar, las huelgas, una ya rota como fue la de Cananea, la de Sombrerete, Zacatecas, fueron originadas por esa situación. Y la verdad es de que en Inspección Federal, lo comentábamos, ahí es todo un debate. Mi opinión es de que en esta reforma a la Ley Federal del Trabajo les valió un sorbete el asunto de fortalecer la Inspección Federal del Trabajo. Nada más daré un dato y con eso culmino este tema. Existen
datos oficiales, en el país 830,000 empresas y establecimientos comerciales. Todos deben de ser inspeccionados por la Secretaría del Trabajo, que es la responsable, y Previsión Social, y solamente existen en el país 776 inspectores federales. Es decir, que es una locura, ¿no? Están muy por debajo los inspectores, el número de inspectores de países como Argentina, como Brasil, por ejemplo. Y eso implica que las autoridades hagan y deshagan, no solamente en términos de la minería, en las plataformas petroleras, etcétera. No se respetan las condiciones de seguridad, no se respetan las condiciones de seguridad e higiene, y pues es el complemento de los microsalarios que tienen en este país los trabajadores. Entonces, yo desde aquí hago un rechazo a ese tipo de acciones, y además la demanda de que no solamente los responsables de ese homicidio, que fueron Vicente Fox, Francisco Javier Salazar, que era el secretario del Trabajo en aquel entonces, sino que después Javier Lozano Alarcón, que se convirtió en vocero del Grupo Minera México, así como Felipe Calderón. Y hoy, el que va a recibir al negrito Bimbo, son responsables de que sigan sucediendo ese tipo de cosas en este país. Sí, los familiares de los mineros caídos en casa de conchos en este lamentable y grave percance que sufrieron estos trabajadores mexicanos, siguen clamando justicia. Yo, en una opinión muy personal, me parece que estamos en el país de la impunidad, lo hemos dicho muchas veces en diferentes programas, y lamento mucho decir, porque así yo lo siento, es una reflexión muy particular, que se les vaya a hacer justicia, a pesar de que estos familiares y estos trabajadores siguen enterrados en la mina de Pancha. Ni siquiera los cuerpos se les han entregado. Tú mencionabas que hay la visita ahora de los primeros mandatarios del norte, de Canadá y de Estados Unidos, y había que recordar que le han denominado en esta visita de estos dos mandatarios la reunión de los amigos, ¿no? Claro, ya lo definiste tú muy bien, David, de los amigos, cuando los beneficiados internacionales en cuestión de las minas pues han sido los canadienses, ¿no? Y a pesar de que también tienen en litigio un asunto porque se está negando a pagar los impuestos que les corresponden, sí, ellos sí han salido beneficiados. Y en el caso de Estados Unidos, pues podemos ver ahorita con cuánto inmigrante han regresado a nuestro país. Hoy en la mañana escuchaba con mucha atención que representa una cifra de aproximadamente 364,000 mexicanos que los han repatriado. Es decir, el llamado a de 1 millón, la tercera parte son repatriados mexicanos, pero además con unas formas terribles. Y que además en el compromiso político de campaña que hizo Obama, era llevar a efecto la ley migratoria, ¿no? La cual seguramente también no se va a dar, y en el caso de los amigos, pues el único que es cuate de esos dos países, pues es México, ¿no? Entregando, y como lo acaba de decir el primer ministro de Canadá, el hecho de que le entregaron ya la reforma energética, pues bueno, el presidente mexicano, encabezado por Peña Nieto, pide la cuestión de que ya no se nos pida visa, ¿no? Para nosotros poder ingresar, como si eso sirviera mucho a los mexicanos. Es decir, a nosotros nos dan un tratamiento muy distinto, no el de amigos. Nosotros somos amigos de ellos, pero ellos no de nosotros, ¿no? Y eso las autoridades mexicanas, empezando por el presidente de la República, pues no lo visualiza así. Entonces ese sería mi primer comentario, Oscar, al respecto. Bien, pues miren, hay también condiciones muy claras del por qué ocurre todo esto en el país. Particularmente se han venido dando una serie de eventos que me parece no se pueden dejar al margen porque todos están conectados. Hace unos días se hizo una difusión profusa de una portada de la revista Time, en donde colocan a Enrique Peña Nieto como el Salvador de México. Y bien, pues esto lo hace una revista norteamericana, y ya diversos especialistas en la materia han señalado primero que no es el primer mexicano que aparece como presidente en esa portada de la revista, pero hoy habría que hacer una connotación de cómo nos tratan los norteamericanos, o cómo tratan a sus lacayos los norteamericanos. La revista Time, que pues, por más es una revista emblemática de los Estados Unidos, tiene 4 versiones, digamos, como los videos región 1, 2, 3 y 4. La región 1 obviamente es el imperio, y ahí en el imperio pues no es noticia Peña Nieto, ¿no?
no les importa que salve o no a México, es otra portada y otras cosas. Pero lo que cabe destacar es cómo los medios de comunicación, otra vez enajenantes a nivel mundial, para seguir con esto que habíamos comentado de la manipulación mediática, bueno, pues entonces tienen que crear un ambiente, todo un ambiente en aquellos países en donde sus inversiones, en donde sus intereses, en donde en realidad prevalece lo que ellos quieren, como es el caso de México. Entonces por eso hay que exaltar la figura del copetón Enrique Peña Nieto. Bien. Entonces por un lado viene la portada de la revista Time en su versión menor, que es la región 4. Allí está Enrique Peña Nieto salvando a México. Llega el momento de la reunión cumbre entre los 3 países firmantes del Tratado de Libre Comercio, Canadá, Estados Unidos y México, y solo es para evaluar, dicen ellos. En realidad no es para evaluar, es para abrir y profundizar probablemente todo aquello que quedó al margen en la primera, versión del Tratado de Libre Comercio y que se reservó por parte de México porque había mucha resistencia, el tema de los energéticos. Hoy ya no es el caso. Entonces los Estados Unidos y Canadá vienen precisamente a hablar de esa parte. Negocios, ¿no? Exactamente. Vienen a rescatar lo que en su momento consideran ellos les fue arrebatado producto de la aplicación irrestricta de la Constitución Política de 1917, en su momento por Lázaro Cárdenas, en su otro momento por Adolfo López Mateos. En fin, eso es cosa del pasado. Para los norteamericanos y para los canadienses hay un torrente enorme de datos que valoran lo que ha significado el Tratado de Libre Comercio para cada uno de los países, Canadá, Estados Unidos y México, y evidentemente los Estados Unidos han casi llevado al 500% la elevación de su flujo comercial con México. ¿Sí? El Canadá de la misma manera, teniendo a estos 2 primeros países enormes utilidades, que ya citaremos cuáles son los montos de las utilidades, producto de ese Tratado de Libre Comercio. El único que ha salido perdiendo es México. Perdió toda su planta industrial desarrollada en ese modelo económico que llevó a México a ser denominado como el milagro mexicano. Es decir, toda la planta industrial que sirvió para el modelo de sustitución de importaciones y que en su conjunto, primero había beneficiado fundamentalmente a una clase oligarca, a una burguesía nativa de este país, porque se le dio privilegios, se le excluyó de la competencia tanto interna como internacional, producto de miles de cosas, entre ellas citaré 2 que son fundamentales. Una, ese modelo económico tuvo éxito porque los empresarios de este país, los empresarios nativos, fueron compensados con multiplicidad de beneficios. Exención de pago de impuestos, regalo de terrenos para poner sus fábricas, el regalo, subsidio al 100% casi de las materias primas importantes para el desarrollo de una empresa, como puede ser la energía eléctrica, como es el petróleo y como son todos los derivados de la petroquímica. Bien, todo esto sirvió para que durante más de 50 años México se desarrollara a tasas de crecimiento superiores al 7%. Ese es el milagro mexicano. Ese es el famoso milagro mexicano que encierra también una praxis corrupta, un mundo de entramados que hoy, al paso del tiempo y particularmente después de 30 o más de 30 años de la aplicación de un modelo económico más global, como dicen los quienes han venido propagando esto, dicen es un modelo que beneficia a la comunidad mundial. Y fíjense qué paradójico. En el siglo XVIII, y por eso decía como que todos los temas son concomitantes, hemos venido señalando que desde la revolución industrial para otros países en Europa y particularmente en México en el siglo XVIII, había 2 bandos, los conservadores y los liberales, y resultaba ser que los buenos eran los liberales
y los malos eran los conservadores, por ponerlo en este terreno maniqueo, que ya hemos tratado ese tema y lo vamos a seguir profundizando. En pocas palabras, para el caso de México, los conservadores eran aquellos que querían que fundamentalmente México, aun cuando con independencia, siguiera los mismos pasos y la misma organización que tenía hasta el momento de ser la Nueva España, y ahora simple y sencillamente llamarse México. Y quienes estarían a la cabeza de todo esto serían los españoles, teniendo todos los beneficios. Pero surgió una clase, digamos, oponente a esta, que se le denominó los criollos. Y entonces estos criollitos, pues evidentemente dijeron, no, yo he venido tolerando un mundo de humillaciones de ti, gachupín, fíjense nada más, porque los criollos son tan españoles como nosotros, nada más que unos nacidos en España y otros nacidos en México. Pero bueno, así se viene dando la configuración en México, por ejemplo, de entre conservadores y neoliberales, y que al final del siglo XVIII habían perdido los conservadores, aparentemente, y habían triunfado los liberales. Liberales que durante el siglo XIX no supieron ponerse de acuerdo, llegan al clímax de su poderío político, económico, social y militar con Porfirio Díaz, que ya todos conocen más o menos la historia, y entonces los liberales resulta ser que se convierten, fíjense nada más, esa mutación de la liberalidad son los actuales neoliberales. Es paradójico cómo en ese contenido histórico entre la lucha entre dos visiones, una nueva nación con todas las potencialidades que debía haber tenido un arreglo constitucional impecable. Las constituciones mexicanas son importantísimas en el papel, la de 1824, la de 1857, la de 1917, pero finalmente lo que ha triunfado son los intereses del gran capital desde finales del siglo XVII, y este no es otro más que el gran capital encabezado por los Estados Unidos de Norteamérica para el caso de las Américas y ahora ya para el resto del mundo, y ahí es en donde se encuentra inserto todo el problema en donde radica el por qué la minería, más del 33%, está en manos de extranjeros, el por qué los energéticos fue una lucha atroz, feroz, desde el momento en que el general Lázaro Cárdenas del Río nacionaliza el petróleo. Es aún un aguijón mayor que se le puso al gran capital cuando la industria eléctrica es nacionalizada o mexicanizada con toda una serie de entuertos por Adolfo López Mateos, y a partir del año o la década de los 80 del siglo XX, es decir, a finales del siglo XX, se abre una lucha descarnizada por retomar la conducción de estos grandes capitales de zonas geográficas tan importantes como es la América en su conjunto, pero encabezada por México. Y de ahí, bueno, pues pasamos a lo que hoy vienen a discutir los presidentes, y entre ellos está el tema de lo que se denomina el fracking. El fracking es una técnica para sacar el gas de luitita, el shale, como se le conoce. Y miren, nos vamos a permitir en temas, lemas y dilemas ir a un comentario y a un video del gas shale. Muy bien. Vayamos pues a ese comentario. Antes que otra cosa, vaya un brindis muy sincero acá desde Los Ángeles, California, para todas las personas que vean este video donde quiera que se encuentren, pero de manera muy particular tengo en mi corazón y en mi mente a nuestro país, México. Va este trago también por México y por todos ustedes. En verdad, muchas felicidades. De esa que se construyen las decisiones particulares, individuales, al margen de aquellos que nos afectan tomando decisiones políticas y sociales. En ese sentido, les quiero compartir brevemente un contenido de un artículo que refleja muy bien el interés que se ha tenido acá en los Estados Unidos de la reforma energética mexicana, queriéndola presentar como una decisión made in Mexico, hecha en México, como me dijo un legislador del Partido Acción Nacional, que cuando le pregunté, esta decisión es mexicana, se deslindó de todo lo que tenga que ver con Estados Unidos, en la palabra, pero no en la realidad. Y esto así lo demuestra en una de las páginas más especializadas que tienen que ver con inversiones, energía, etcétera. Miren, primero, número uno, esta publicación en los Estados Unidos
está comparando la reforma energética con lo que significó para la manufactura el Tratado de Libre Comercio, que ha cumplido ya 20 años de entrada en vigor el pasado 1 de enero de 1994. Entonces, son correspondientes lo que ocurrió con la manufactura a lo que ocurre ahora con la energía en esta reforma energética mexicana. Este cambio que abre la participación de inversionistas extranjeros de las principales compañías de energía del mundo y, lo voy a leer en inglés, and the fracking technology they bring with them. Y la tecnología del fracking que traen con ellos. Quiere decir que esta reforma energética mexicana, como ya han dicho muchos, ciertamente está pavimentando el camino para la llegada de la tecnología del fracking a México para explotar el famoso gas shale y otros recursos energéticos naturales que están en el fondo de la tierra. ¿Qué es el fracking? Por si alguna persona a estas alturas del partido no lo sabe. El fracking se conoce también como fractura hidráulica y básicamente es perforar a una determinada profundidad donde se llega perforando verticalmente para inyectar a presión agua combinada con determinados químicos que lleguen hasta esta parte de estas perforaciones y puedan generar pequeñas explosiones, por decirlo así, fracturas de los sedimentos rocosos donde están atrapados, por ejemplo, este gas shale. Y esto viene a México, va a llegar de manera tremenda con la reforma energética, de acuerdo con este artículo. Hay una parte muy importante porque está citando a un profesor de economía que es Michael Boskin. Este señor Michael Boskin dice que la audaz reforma es uno de los cambios geopolíticos más importantes de nuestro tiempo. Dice este señor, podemos conseguir más energía a través de esto que con cualquier otra cosa. Y por lo tanto, dice este artículo, Norteamérica, América del Norte, no habla de Estados Unidos o México o Canadá, sino de América del Norte, se convierte en la potencia energética mundial. ¿Quién es este señor Michael Boskin? Fue uno de los principales asesores claves del presidente Bush padre cuando pasó el Tratado de Libre Comercio, la firma, y que luego entra en vigor cuando ya estaba el presidente Clinton. Pero aquí tenemos uno de los principales asesores de George Bush padre diciéndole el NAFTA, o sea, el Tratado de Libre Comercio, será verdaderamente extraordinario para las corporaciones de los Estados Unidos. De ahí pues la importancia que tienen acá de esta reforma energética, viéndola como uno de los cambios geopolíticos más importantes de nuestra era. En esta revista norteamericana, The American Prospect, se está presentando en su número más reciente el asunto del fracking, particularmente en el estado de Pensilvania, donde hasta agosto pasado existían 6.900 pozos de gas, de este famoso gas shale, y que próximamente podría alcanzar, de acuerdo con diferentes estudios, los 100,000 pozos. Habría que vernos aquí como un espejo en lo que pueda ocurrir en México, porque son muchísimas las personas, familias que se están quejando de la contaminación de los mantos freáticos, y todo esto está siendo avalado ya por diferentes instituciones científicas, universidades en los Estados Unidos, al grado de que se han hecho documentales sobre los cuales prácticamente casi no se informa de manera masiva en los Estados Unidos, donde las personas llegan a abrir la llave de agua de sus casas, el grifo de agua de sus casas, y resulta que le encienden fuego y salen tremendas flamas. Aún así, van con las autoridades y les dicen su agua es perfectamente potable y la pueden tomar. Es muy importante, pues, que ustedes se informen de lo que está informando esta revista en el caso particular de Pensilvania, donde hay una serie de personas, hasta de niños, que se han estado enfrentando aquí a las autoridades y a las empresas energéticas diciéndole, esto está cambiando nuestro ecosistema, nos está dañando, está contaminando nuestra agua y nos está cambiando la vida. Hay un antecedente en el año 2005. ¿Quién era presidente de los Estados Unidos en 2005? George Bush hijo. ¿Quién era el vicepresidente? Dick Cheney. Dick Cheney, ¿qué trabajo tuvo antes de ser vicepresidente? Fue el mero, el CEO, se dice en inglés, de la empresa Halliburton.
la empresa que presumiblemente fue la inventora de esto, del fracking. ¿Qué fue lo que ocurrió entonces, en el 2005? Que el Congreso de los Estados Unidos buscó una manera de evitar la regulación por parte de los organismos del Estado estadounidense para que precisamente quedaran limpios de culpa las empresas perforadoras que pudieran estar afectando y contaminando los mantos freáticos de las aguas, pues, de los Estados Unidos. Así como ustedes la ven. Por lo tanto, habría que ir pensando qué va a ocurrir en México con esta tecnología que nos va a empezar a invadir principalmente en el norte del país, del fracking, con la complacencia de las autoridades mexicanas. Algunos de los daños que puede provocar todo esto del fracking, de acuerdo con estudios muy serios: disminución de disponibilidad del agua para los seres humanos y los ecosistemas, contaminación de las fuentes de agua, emisiones de gases contaminantes, contribuye también al calentamiento global, además de otras afecciones que están siendo ya verificadas acá, pero de manera absolutamente impune dentro de los Estados Unidos. ¿Qué no ocurrirá entonces allá en México? Es importante despertar, y para tener una auténtica y genuina felicidad, no solamente individual, sino también colectiva, es necesario que estemos conscientes, porque nadie podrá construirse un paraíso estando rodeado de infiernitos. Salud y arriba México. Bien, pues como espero hayan podido ver en este video, esta tecnología del fracking o fractura hidráulica es en sí un enorme, no riesgo, sino es un enorme potencial de contaminación de los mantos freáticos y por tanto de la destrucción de buena parte de la vida de los pobres. Porque obviamente los mantos acuíferos que llegan a las grandes ciudades porque están abasteciendo los intereses del capital, pues se van a ver parcialmente a salvo. Bueno, esta es una de las posiciones. Es el enorme impacto ecológico que tiene esta llamada revolución energética que va a colocar, como bien lo dice el periodista, a América del Norte como el máximo productor de energéticos. Pero no nos confundamos. ¿Qué significa América del Norte? No nos confundamos. Para entender, América del Norte es como siempre se ha conocido en el mundo. América no es América, son los Estados Unidos. Y América del Norte son Estados Unidos y con un socio menor, muy, muy menor, pero igual de peligroso, que es Canadá. No, México no es socio. México es lacayo de ambos. Y eso es precisamente lo que viene a ver el morenito Obama, junto con el canadiense arrogante, que, miren, vamos a dejar de lado, porque ya quieren empezar a poner ahí un distractor de las noticias, que si México se va a poner rudo para imponerle a Canadá que levante las visas, y seguramente lo va a lograr Peña Nieto, un enorme éxito que le quiten la exigencia para las visas, para que los mexicanos entren al Canadá sin necesidad de una visa. ¿Eso qué le importa en realidad al pueblo de México? ¿Quién puede ir allá? ¿Qué le importa? ¿Qué le cambia el diario, el día con día, a una mujer que va a la plaza, al mercado, a un obrero que va todos los días a trabajar y lo único que encuentra es miseria, que el dinero no le alcanza? Que mientras en los Estados Unidos, este morenito Obama hace un aumento al salario mínimo, porque tiene una razón de ser ese aumento tan jugoso y tan magnánimo. Bien, los Estados Unidos están en su composición interna haciéndose más proletarios día a día. Es decir, la famosa clase media norteamericana se va compactando o va desapareciendo, de tal suerte que para incentivar el círculo de ellos, del mercado, del consumo, pues requieren darle dinero. Y finalmente, ¿de dónde va a salir todo ese dinero que se da a los obreros norteamericanos? Porque es particularmente para ellos. Bueno, pues se da por la vía de este tipo de acuerdos mundiales en donde permiten a la sociedad norteamericana ir reemplazando sus formas de trabajo, es decir, readaptando o recapacitando o capacitando en nuevas tareas laborales a su planta productiva y dejando pues las tareas ínfimas o menores tanto para China como para el resto del mundo, y de esa manera el imperio seguir colocándose por encima de todos
a todos los niveles, en servicios de salud, en salarios mínimos, en composición, digamos, plural para su propia ideología, en sus cuerpos representativos políticos, en fin. Esto es lo que en su conjunto trae, entre otras cosas, la visita del moreno Obama y su segundo socio comercial, el Canadá, en manos o tratados bien con este gato de lebrea que tienen hoy en México, que se llama Enrique Peña Nieto. ¿Cómo la ven, amigos? Haría dos consideraciones. En primer lugar, en el tema energético, me parece que con esto que en este video nos deja muy claro el periodista, se pudiera concluir que México ha pasado a ser ya prácticamente una semicolonia norteamericana. Digo, ¿y por qué planteo que una semicolonia? Simple y llanamente porque no tenemos aquí el ejército invadiéndonos para que tuviéramos ya la característica de una colonia, pero en términos económicos los Estados Unidos no necesita invadir México, simplemente a través de la apropiación de sus recursos y de la depredación de sus ecosistemas, y además el hecho de venir aquí a explotar o sobreexplotar fuerza de trabajo nos da la característica de una semicolonia, como éramos previo a la Revolución Mexicana de 1910. Y en relación al asunto salarial, me parece sí que no es un tema menor. Oscar, tocaste un tema fundamental, porque resulta que el decreto que da el presidente Obama en los Estados Unidos, que a partir de enero 1 del 2015 los empleados federales tengan un aumento que va a estar alrededor de, porque hay que recordar que en Estados Unidos se paga por hora el salario, de 7.25, que es el salario mínimo general, $7.05, a 10.17. A 10.10. ¡Qué maravilla! Dólares, 130 pesos mínimamente la hora. La hora. Por 8. Y además planteando que hace la presión política, dice Obama, el exhorto, que es muy elegante forma de decir que hay presión, para que el Congreso norteamericano, Jorge, también determine un aumento similar a todos los trabajadores de Estados Unidos. ¿Esto por qué lo comentamos? Bueno, lo conecto con la posición que se plantea aquí en México desde hace 32 años. Aquí se ha dicho, y hace unos días una televisora que se ha caracterizado por ser servil al gobierno y tratar de enajenar y controlar a la población, que es TV Azteca, a través de un pseudoanalista que es Sergio Sarmiento, plantean que el asunto de los salarios, lo único que crea, los aumentos salariales, fíjense nada más, crea desempleo. No dicen por qué, sino que la fórmula mágica, dicen, es que entonces los trabajadores tienen que tener un microsalario para que no haya desempleo. Entonces, en todas partes, o en muchas partes del mundo, esta receta mágica neoliberal de decir que los salarios son inflacionarios y que además generan desempleo, está prácticamente desechada. Todos los países europeos y hoy Norteamérica tienen muy claro que para fortalecer su economía interna, su mercado interno, para tener posibilidad de que la gente pueda comprar y pueda desarrollarse medianamente, ahora que hablan de medianía y de clases medias inexistentes, requieren tener un salario remunerador. Entonces, habría que decirle ahora al presidente mexicano, bueno, que le pida la receta, que le dé unas clases el señor Obama, porque aquí prácticamente el operador que tiene, que es la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, a través de un señor que se llama Basilio González Núñez, que está presidiendo esta comisión, que es la que determina los salarios mínimos desde 1991, el señor, y que gana 197,000 pesos mensuales, el presidente de esa comisión. Es insultante, gana casi 90 salarios mínimos diarios, el tipo. Había de empezar aplicándose su receta que le dice a los trabajadores a él. Entonces hay que decirle al gobierno mexicano, y sobre todo, Oscar, a los sindicatos. Aquí podemos argumentar del Estado, pero el grave problema, y el problema de fondo en mi opinión, es que los sindicatos, todos, democráticos, independientes, charros, o como se llamen, no han tenido en los últimos lustros una política de recuperación salarial real. Una política que le permita a los trabajadores, ya no digamos tener los niveles salariales de Estados Unidos o de Europa, ni siquiera los de Guatemala. El comparativo lo pueden ustedes checar, el de la UIT. Guatemala
tomando en consideración ese dato de la OIT, está por arriba salarialmente de de México. la propia CEPAL. Entonces, David. Este problema en realidad el Estado no lo va a hacer como Obama, no lo va a hacer el gobierno mexicano. Esto tiene que arrancarse fundamentalmente por los sindicatos. Y las dirigencias sindicales, me parece, en virtud de que su vida es otra, están durmiendo en sus laureles. Aquí no queda otra, más que los sindicatos planteen dos demandas para poder recuperar. Una es incrementos de emergencia, que además lo permite el artículo 571 de la Ley Federal del Trabajo. Y el otro, Oscar, es algo que nos tocó vivir, y ustedes como activos antes lo conocen muy bien, que era que los sindicatos, una demanda histórica era plantear el control de precios, que establece la Constitución, por cierto, en su párrafo segundo del artículo 28. Mientras los sindicatos no apliquen esas medidas, pues solamente lo que nos va a quedar, señores, es estar desgarrándonos las vestiduras y viendo cómo en otros países pues las recetas neoliberales no se aplican y los ciudadanos tienen una forma de vida mucho más decente que los mexicanos, que parece que no pasa nada y que permitimos todo en este país. Me parece, David, que esta intervención que haces, yo quisiera saber cuál va a ser el sindicato que lo haga en nuestro país. Es decir, trazas perfectamente bien la ruta, ¿no? Que es lo que se debiera de hacer, pero yo dudo mucho Claro. que algún sindicato en la actualidad lo vaya a hacer. Por otro lado, dejas en claro algo que ya se manejó en un programa de un excelente trabajo que hiciste sobre los mitos, ¿no? del salario, Sí es. que le han hecho creer a la población mexicana de que es sinónimo de inflación el hecho de que se incrementen los salarios. Nada más falso, ¿no? Con todo lo que tú acabas de explicar. Finalmente, insisto, trazas una ruta que debiera de ser la que debiéramos de seguir los sindicatos. A mí me parece que no va a ser así y que una vez más vamos a estar supeditados a copiar el modelo norteamericano. Es decir, que sea por el gobierno mexicano, es decir, por el presidente de la República, que se busquen esos incrementos como ya se hizo en Estados Unidos. Es decir, seguir una copia de lo que hacen los norteamericanos, porque bien lo señalas tú, Digamos, hemos pasado a ser una seguir colonia, el esquema. ¿no? Exactamente, ese Porque- esquema. Sí, porque pero no va a ser copia igual. sería igual, ¿no? Claro, no va a ser igual. Claro, Muy ¿qué bien. esquema, no? Sí. Claro, claro. Es seguir el esquema. Y entonces eso es lo que va a suceder en nuestro país, sin que, por mucho que incrementen, David, no va a ser suficiente Claro. para los trabajadores, ¿no? Y a diferencia de lo que dice Obama, precisamente Obama pretende que haya el Congreso, porque este incremento que se da de modificar el salario mínimo por hora, que son de 7.10 o 7.25, 725. es ahorita para toda la burocracia, es decir, para todos los empleados que Federales. trabajan para el Estado. Y Obama está pidiéndole al Congreso Así es. que lo haga, que lo generalice para todos los ciudadanos de ese país, en la idea de homologar un salario para todos los estadounidenses, ¿no? Cosa que me parece, la verdad, como dice Oscar, se puede copiar el esquema, pero no va a ser igual. Ese sería Así mi es. comentario, Oscar. Sí, pues entonces tenemos aquí que uno de los componentes más importantes que ha tenido este Tratado de Libre Comercio, evidentemente, es la fuerza sí, de sí. trabajo como mano esclava. ¿Sí? Y si a esto le aunan, ¿de qué le sirve la mano esclava a los Estados Unidos? Bueno, primero para evitar ya ese flujo de migrantes a lo que se refería Jorge Luis hoy, pues ya no es necesario que los mexicanos frijoleros, como les llaman en los Estados Unidos a nuestros compatriotas, que los frijoleros vayan a ese país a ensuciarlo. Por eso es que se ha venido el negro Obama, ha venido dando vuelo a la deportación masiva de particularmente latinoamericanos y en especial de los mexicanos, en donde con lujo de violación a sus derechos humanos dividen a las familias, los toman en la calle por estar conduciendo sin licencia, como fue el caso que relataron, los meten a la cárcel, les roban sus cosas, es decir, les dan un trato peor que de asesinos. Y todo esto tiene una explicación. Bueno, pues el TLC va viento en popa. Entonces, si ya en México tenemos a los esclavos, Claro. si ya en México logramos que las reformas nos permitieran invertir en energéticos, bueno, pues entonces allá que se quede esa chusma, allá los vamos a ir a explotar con sus salarios de hambre. Para eso tenemos a Peña Nieto, para eso tenemos al Partido Acción Nacional, para eso está de regreso al gobierno el Partido Revolucionario Institucional, para eso tenemos de lamezuelas a los famosos chuchos del PRD, y para eso todo el izquierderío de este país,
que no ha sido capaz de hacer un elemento fundamental para su reconstrucción, que es la autocrítica, pues nos estamos devorando entre los unos y los otros. No hay mayor enemigo a muerte que un zurdo contra otro zurdo, ¿no? Hay quienes... No solamente en el box. No, sí, más en política. Hay quienes se la pasan entre sueños alcoholizantes y virtudes espirituales de los años 50, 60, y no sé por cuánto para atrás. Y hay quienes probablemente vivimos con el resentimiento de no haber sido capaces de construir una alternativa que haya sido el contrapeso para frenar lo que hoy no pudimos frenar. Pero bueno, finalmente ambos grupos, unos alcoholizándose llenos de ideas, llenos de grandes ideas, pero no dan un paso en firme. Por el contrario, si revisamos sus liderazgos, están atados en muchos casos a charros sindicales, a corrupción, a sindicatos que se han venido envileciendo. Otros están sumergidos como intelectuales orgánicos en algún partido político. Otro estará como asesor o como funcionario menor en alguna dependencia haciendo análisis para que todo esto siga funcionando para la derecha. En fin, todo esto es lo que ocurre en México. Por eso es que lo que nos señala David, que el comparativo de los salarios me hace llegar un documento que dice... Datos de la OIT. Datos de la OIT, dice, a la cabeza se encuentra Australia con un pago por hora de 16.88 dólares. Y el equivalente en pesos mexicanos son 219 pesos. Le sigue después Francia con 12 dólares con 22 centavos, que son 158.86. Luego sigue Gran Bretaña con 10 dólares, que son 130.26. Y luego pues se queda rezagado Canadá con 9.95. Y en Japón la hora que se trabaja se paga a 8.32 dólares, que son 94... No, son 108.16. Y así nos vamos. España, señores. España, que es el país más atrasado, tanto en la democracia como en todo en la Unión Europea, con un pasado terrible del franquismo. Bueno, los gachupines, los españoles, los hijos de la madre patria, como les quieran llamar, los españoles tienen 5.55 dólares la hora, jolines. Es decir, en México nosotros estamos en el salario mínimo por hora es de 0.61 centavos de dólar, lo que equivale a 7 pesos con 93 centavos la hora. Esto francamente, miren, ya hacer corajes, por eso plantear de cuerpo entero. Plantear que si la CONASAMI sirve o no. Plantear que si uno de los problemas fundamentales para evitar las tragedias o para poner freno a los intereses mezquinos y abyectos del capital en México, sobre todo en la minería, sería ampliar el número de inspectores. Ahí, David, yo no concuerdo, porque me parece que es darle vueltas al mismo esquema, pero en otro ángulo. Es decir, ¿cómo podemos aspirar, fíjense nada más, aspirar a que en este país haya más inspectores cuando no hay sindicatos? Cuando los sindicatos existentes desde hace un buen tiempo no han servido más que enriquecer a sus dirigentes. Que me diga un solo dirigente que estoy mintiendo, Y vámonos a cualquier... El de los tranviarios lleva años dirigiendo a sus 900 o casi 1000 compañeros. Y así nos vamos recorriendo la tesis cuando hay secretarios generales que tienen casas, ranchos, departamentos, caballos, coches de lujo, relojes de lujo, empresas, en fin, todos los secretarios generales de los sindicatos en México son candidatos al Premio Nobel de Economía y de Física. Porque con un salario miserable se vuelven millonarios. De Física, porque hay quienes sin salario, es decir, sin el objeto material que es el salario, siguen ricos. Y si no, dense una vuelta por el estado de Hidalgo. Vean nada más. Entonces, ¿cómo es que en esa contradicción queremos resolver, ya sea dándole un papel de lucha a los sindicatos? Eso es el camino correcto, David. Pero lamentablemente no es posible de pedir en México, porque se ha acabado la mínima idea de lo que es la vida sindical. Cuando la burguesía ha tomado el control, el poder político de este país, ya no son las televisoras
las que están al servicio del poder político. Ya son las televisoras, los oligarcas, los que son dueños del país y tienen a su servicio a la clase política mexicana para tener subsumido en la más profunda de las desesperaciones al pueblo de México, a sus intelectuales, en fin, a la gente valiosa que todavía quiere luchar y está luchando desde los sindicatos, esos corruptos. Hay gente que está luchando, porque tampoco vamos a decir que todo está podrido ahí. No, están podridas las natas, pero no está podrido lo de abajo. En fin, ¿qué les parece si hacemos un corte y vamos a esta parte final, terminando de ver qué es el famoso fracking o la fractura hidráulica para extraer el gas shale? Vayamos pues a este corte. Natural gas has been touted as an efficient, abundant, and low-carbon energy resource. But one method of extraction, hydraulic fracturing, also called fracking, involves high-risk activities that can have a devastating impact on health and the local environment. Fracking involves drilling a hole up to 4 kilometers underground into shale rock. A mix of water, sand, and chemicals is then pumped in under high pressure. The shale rock is fractured and natural gas is discharged. Today, the industry wants to establish shale gas production and fracking in Europe. So why should we be concerned? First of all, an enormous amount of fresh water is required. Each fracking operation can use around 19 million litres of water throughout its life. That's enough to supply almost 1,000 Europeans for a year. And then there is the toxic waste fluid. Each frac pumps 80 to 300 tons of toxic chemicals into the earth, including volatile organic compounds, plasticizers, and petrochemicals. Add to this the radioactive elements and heavy metals, which are dislodged from deep underground and carried to the surface by the fracking process. The result is toxic radioactive waste fluid, a serious threat to people's health, especially local residents. So what happens to it all? Some of the waste fluid is intentionally evaporated, creating airborne carcinogens. The remainder is then hauled away. Most water treatment facilities are not equipped to deal with toxic mixture, heavy metals, nor radioactivity. And even so, up to 80% of the toxic fluid injected underground is simply left there. Leaks, spills, faulty equipment, and human error only add to the significant risk that the fracking process will contaminate our freshwater supplies. Clean water is our most important, most vital resource. More and more communities are expressing concern about fracking and shale gas. Do we really want to risk our health just to prolong an unsustainable dependence on yet another, even dirtier fossil fuel? Shale gas is not a solution for our energy future. Instead, we urgently need to turn to renewable energies and energy efficiency to meet our environmental, health and climate goals. Let's ban fracking and shale gas before it's too late. ¿Ya? Bien, pues esta fue la explicación técnica de lo que es la famosa fractura hidráulica. Y miren, la verdad es que los invitamos ya no tanto a hacer un ejercicio de imaginación. Busquen la información. Hoy la información está, fíjense, paradójicamente, de manera cínica, en toda la red. Y saben los medios de comunicación que la gente no la busca. Por eso se ríen, se pitorrean del pueblo de México. Búsquenla. Van a encontrar videos en YouTube. Van a encontrar páginas completas en la Universidad de Princeton, en el Tecnológico de Massachusetts, en la Universidad Nacional Autónoma de México. Empiezan a despertar nuestros técnicos mexicanos y empiezan a escribir al respecto, pero información hay a pasto. No dejen de buscar toda esta información para que sepan los daños que trae todo esto de la famosa reforma energética, que hoy de manera ridícula, piensen nada más piensen en esto, después de que vean estos videos, de qué nos están viendo la cara y cómo nos quieren ver,
cuando ponen anuncios como ese de llega el repartidor de gas y ay, don Pepe, ¿y por qué esa cara? Juanito. Sí. Don Juanito y el sonsonetito, ¿no? ¿Por qué esa cara? Pues es lo de esa reforma energética, ¿no? Que ya se va a meter con el gas y mi chamba. Puras idioteces. Así nos tratan, así los tratan a quienes ven los canales de televisión abierta, a quienes están al pendiente de López Dóriga, del corrupto de Primeras Noticias, en fin, de toda esa excrescencia. Mexicanos, despierten. Ya no es posible que tengan a ustedes ni al ángel de la guardia que les inculcaron desde la iglesia, cuidándolos con sus pasitos al dormir, ni tampoco que como la izquierda cree que es un ángel de la guardia de la conciencia, que está todos los días al margen de hacer que las cosas malas no ocurran en este país mediante marchas, gritos y después claro, grandes francachelas, borracheras que como dirían ellos y ustedes pagando, ¿no? No se trata de eso. Se trata simple y sencillamente de que la gente por sí misma también se mueva. Cada ciudadano, cada mexicano tiene que moverse. No está en manos de un tercero, de un segundo, el salvar al país. Está en las manos de cada uno de los mexicanos que logren levantarse primero y después buscar su organización. Que ya hay muchas vías para organizarse, pero lo primero que es, pues para organizar hay que tener elementos para organizar, ¿no? Entonces, yo creo que esto es lo más importante y pasaríamos al tema de los batallones rojos de manera breve, ¿no? Bueno, de manera breve en este momento, pero para ampliarlo más adelante, ¿no? El tema, bueno, tiene que ver con una, digamos, efemérides que está, digamos, en este mes, 19, que es el 17 de febrero de 1915. Sí, se se firma en el marco de la Revolución Mexicana un pacto llamado Pacto entre la Revolución Constitucionalista y la Casa del Obrero Mundial, es decir, un pacto entre Venustiano Carranza y la recién formada Casa del Obrero Mundial, que tiene como objetivo, ese es parte del debate, entre otras cosas, pues formar un ejército, fortalecer al ejército que presidían, llamado constitucionalista, que presidían Venustiano Carranza y Álvaro Obregón, fortalecer este ejército para enfrentar pues a dos poderosos ejércitos que en ese momento existían, que era la División del Norte, presidida por el general Francisco Villa, y el Ejército Liberador del Sur, que presidía el general Emiliano Zapata. Digamos, ese es el día, ese es el hecho, y se firma un pacto en donde se hace un clausulado, Oscar, de 8 artículos u 8 cláusulas para amarrar una alianza entre la naciente clase obrera, porque hay que decirlo, el proletariado industrial en ese momento en México estaba incipiente, era realmente la clase obrera, empezaba a nacer industrialmente. En realidad los batallones rojos, en mi opinión, estaban formados fundamentalmente por ejércitos de artesanos, ¿no? Porque la industria, ¿qué era? La minería, la industria textil, ya un poco la industria extractiva del petróleo, en menor instancia la industria eléctrica, los telégrafos, muy pocas cosas, ¿no? Y antes de que pases a dar lectura al pacto que se firmó en 1915, David, en febrero, yo quisiera dar los antecedentes de cómo se forma precisamente la Casa del Obrero Mundial y cuál es el papel que juegan los trabajadores en la Revolución Mexicana, claro, ¿no? Y lo que significó precisamente este pacto en función de confrontar a los propios trabajadores. Ojalá y nos dé tiempo, y yo quiero también comentar 2 triquiñuelas que hubo por ahí, como siempre, para variar, ¿no? Para variar, en relación a la constitución de estos batallones. Pero adelante, porque el tiempo nos dice, consume. Creada a mediados de 1912 por un pequeño grupo de trabajadores mexicanos y unos cuantos activistas extranjeros, la Casa del Obrero Mundial había sido concebida como un centro de reunión proletario donde los trabajadores de una y otras actividades productivas comentaban sus respectivos problemas y al hacerlo consolidaban la conciencia de la clase obrera al identificar los rasgos comunes entre el panadero y la telefonista y de ambos con el obrero textil y el tipógrafo, por ejemplo. En un centro de reunión con su biblioteca y sus aulas para estudiar Derecho e Historia, Español y Redacción, Filosofía y Ciencia Política, Oratoria y Música,
teatro y fotografía. En resumen, un centro de concientización basado en la escuela nacionalista, abierto a todo interesado en la superación de los trabajadores para acabar con la ignorancia, principal enemigo del pobre en su lucha diaria por hacer valer sus derechos. Inmersa en el contexto internacional, la lucha de la clase trabajadora contra el imperialismo, no fue raro que la clase obrera mexicana enarborara la ideología del anarcosindicalismo, sustentada en la cual nacieron los primeros sindicatos mexicanos. En los pasillos de la Casa de Matamoros 105, Ciudad de México, primera sede de la COM. Así, con el paso de los días, la COM se fue convirtiendo en el principal centro de organización sindical a nivel nacional y por consiguiente fue creciendo la fuerza del proletariado mexicano. El 1 de mayo de 1913, organizada por la Casa, se celebró la primera marcha obrera por las calles de la Ciudad de México en conmemoración de los mártires de Chicago de 1887, frente a un creciente activismo sindical y postura crítica. Un año después, Victoriano Huerta la cerró. No fue por mucho lo que permaneció clausurada con la entrada de los constitucionalistas a mediados de agosto de 1914, reabrió nuevamente sus puertas. Esto es lo que... Ese es el antecedente de la Casa del Obrero Mundial y queda muy en claro que es anarcosindicalista. Así y es. Miren, yo les quiero comentar lo siguiente. David nos ha venido nos ha puesto en escena diversos elementos que nos dejan muy en claro de cómo México durante muchos años transitó con una alianza entre el gobierno y los obreros, una supuesta alianza. Ahí está la CTM, ahí está la Comisión de los Salarios Mínimos, ahí está la inspección de la Secretaría del Trabajo a las industrias, algo que en algún momento de la historia de México medio funcionó, nunca ajeno a la corrupción. Claro. Pero esa alianza entre gobierno y obreros precisamente deviene de este pacto. El corporativismo, ¿verdad? Exactamente. El corporativismo lo da Lázaro Cárdenas, pero el origen exactamente es Venustiano Carranza, quien amarra Obregón. Ajá. Y nada más, fíjense qué sucede después de fundada la Casa del Obrero Mundial. En 1915 el Ejército Constitucionalista propone a la Casa del Obrero Mundial su incorporación orgánica al constitucionalismo. En principio, ninguna de las organizaciones afiliadas a la Casa del Obrero Mundial acepta esa propuesta. Es decir, no quieren ligarse al gobierno. Pero, ¿qué es lo que sucede? Surge por ahí la mano tenebrosa, la mano del chango, dirían. Bueno, pues es el doctor Atl, el famosísimo doctor Atl, quien se reúne en secreto con 67 militantes de la COM, de la Casa del Obrero Mundial, del Obrero Mundial, y determinan de manera personal formar un comité revolucionario para firmar un acuerdo con Carranza, y así se forman los batallones rojos. Vean nada más cómo aquí, y con esto termino, y creo que se nos ha acabado el tiempo de este programa, y esperamos que esta probadita de lo que es los batallones rojos ligados al presente nos dé una pauta. Pero así es como se formaron los batallones rojos, y así surge esa alianza entre el gobierno y, yo diría, los genes del charrismo, del corporativismo y de todo lo que vivimos hoy en las organizaciones sindicales, en donde todos los secretarios generales son personas finísimas con hartísimo dinero para comprarse buenísimos relojes, grandísimas casas, caballerizas, y claro, todo tener en orden en sus casitas, pero no en la de los demás. Vayamos pues a este corte musical. Yo me despido, su amigo Oscar Leslie los espera la próxima semana en otro programa más de temas, lemas y dilemas. Buenas tardes. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Gracias.